Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola, ¿qué tal, gente? Esto es Hablando con Rilo, con la producción de Jennifer Montilla. Hoy es 15 de enero, ¿bien? Miércoles 15 de enero 2025 y tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Daniel Archer. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rilo. Me encuentro excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Daniel no solamente es un ciudadano venezolano, sino que también es de la milicia, de las Fuerzas Armadas. ¿Puede ser? Cuéntanos Sí, un poco, del ejército. Cuéntanos un poco sobre ti. Bien, queremos saber primeramente en qué contexto creces, qué te hace ir al ejército. Bien, porque entendamos que en Venezuela el ejército para las personas jóvenes en un principio no estaba bien visto porque venía con el chavismo. Yo tengo 37 años y básicamente desde los 10 años veo chavismo. Entonces no es una decisión que cualquiera hubiese tomado. Llegas al ejército, pero hoy en día te encuentras en otro país, quiere decir que algo pasó en el camino, algo pasó en el medio que no estás de acuerdo con el chavismo y con todo lo que sucedió en Venezuela. Así que vamos, primeramente, yo sé que hay muchas cosas intensas para hablar, pero primeramente vamos a conocer un poco a Daniel Archer para saber cómo creces y quién eres y cómo llegas a donde estás hoy en día. Ok, bueno, primero que nada, mi nombre es Daniel Eduardo Archer Chirinos, soy primer teniente del ejército venezolano, patriota. Actualmente me encuentro acá en Argentina, estoy exiliado. Todo empezó, primeramente es verdad lo que dice, o sea, actualmente está mal visto porque están relacionados las Fuerzas Armadas con el tema del chavismo, pero sin embargo, en aquella época, cuando yo ingreso a la Academia Militar el 8 de agosto del 2010, que el presidente Hugo Chávez, el dictador Chávez, estaba en su auge, en su auge de poder, muchos todavía teníamos la esperanza de servir a las Fuerzas Armadas, muchos jóvenes, estábamos, digamos, inclinados hacia la carrera militar porque creíamos que de alguna manera existía una democracia en Venezuela, o sea, ingenuamente que lo creíamos muchos y teníamos deseos genuinos de pertenecer a la Fuerza Armada y de alguna manera contribuir al desarrollo activo de la nación, el cual es uno de los objetivos de la Fuerza Armada y del Ejército en este caso. Entiendo que en el 2010 todavía había cierta esperanza en que Hugo Chávez fuese quien él dijo ser en campaña. Sí, por supuesto. Sin embargo, yo era totalmente apolítico porque yo en aquel momento creía en eso que decían que la Fuerza Armada era apolítica. Sin embargo, yo pasé por una serie de procesos durante mi estadía en la Academia Militar, donde la Academia Militar estaba sufriendo unos cambios internos, o sea, porque había una corriente nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas que hacía oposición a esos constantes adoctrinamientos socialistas y comunistas que estaban en la Fuerza Armada. Habían corrientes nacionalistas, pero que venían ya desde los años 50. Un poco más adelante vamos a hablar de eso. Pero le costó mucho al chavismo y le costó mucho inclusive en la época de la Cuarta República a todo ese socialismo bipartidista penetrar, digamos, de manera ideológica, infundiendo de ideas socialistas a funcionarios de las Fuerzas Armadas, por así decirlo. Claro, porque se supondría que las Fuerzas Armadas son un poder independiente del poder ¿cómo se llama? El Poder Ejecutivo. Bien, se supondría que las Fuerzas Armadas tendrían que no regirse por lo que diga el presidente, sino con sus propias políticas y sus propios principios. Por supuesto, es que las Fuerzas Armadas de hecho son un organismo que están, y lo dice incluso en la Constitución del 61, es un organismo que está al servicio de la patria, del país, y no al de parcialidad política alguna. ¿Cuál consideras que fue la estrategia del chavismo? Porque entendamos que esto viene desde Chávez vivo, ¿bien? Para ganarse espacio y lealtad en las Fuerzas Armadas. Bueno, la verdad es que eso viene más que todo desde antes y después del año 2002. Recordemos que el Chávez fundó un movimiento militar llamado el MBR 200. Él fundó el MBR 200, que fue una organización militar que con la finalidad de a futuro, a largo plazo, llegar al poder en Venezuela y tomar el poder
a través de las armas y todo eso. Por eso es que después, en el año 92, producto de la convulsión social por 40 años de políticas socialistas, la gente cree genuinamente que Chávez iba a ser el cambio que la gente esperaba. Sin embargo, Chávez resultó ser representaba la cara del comunismo más recalcitrante y más radical, por lo cual logró su cometido a través de esto, pues a través del movimiento que él había fundado. ¿Sabes qué? El venezolano común considera que la estrategia del chavismo fue premiar o darle beneficios a los altos cargos de la milicia venezolana, lo cual logró, a su vez, por consecuencia, que ellos fuesen leales y que sometieran al que estaba de bajo rango. El bajo rango tenía que someterse al alto rango y el alto rango tenía muchos beneficios. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, eso es totalmente cierto. De hecho, en las Fuerzas Armadas durante el chavismo se perdió lo que era la meritocracia y de hecho, o sea, se premiaba muchísimo más los aduladores, o sea, se premiaba mucho más a los oficiales que fueran leales como tal a la revolución bolivariana, como Chávez lo determinó en su momento. Y parte de esa depuración que llevó Chávez la llevó a cabo a partir del 2002 lo empezó a llevar a cabo Hugo Chávez a partir del año 2002 en adelante, cuando las promociones de él, que fueron las promociones del 75, porque Chávez es promoción de la Academia Militar del año 75, las promociones del 75 en adelante empezaron a llegar al generalato en Venezuela y fueron esas promociones que obviamente siendo Chávez oficial y siendo Chávez superior de ellos esas promociones posteriores le tenían algún tipo de respeto por la antigüedad, fueron las promociones que él puso en ciertos cargos, sobre todo la promoción de los centauros, que fue la promoción que cuando él era capitán, porque él fue capitán, digamos jefe de planta de la Academia Militar, entonces siendo él capitán o primer teniente capitán en la Academia Militar, él crió y formó esas promociones de cadetes que fueron sus generales más leales, en el caso de Padrino López, en el caso de todos esos generales que ahorita conforman lo que es el Cartel de los Soles. Es muy interesante porque yo llegué a escuchar también que incluso personal militar que estaba iniciándose, por ejemplo, no sé, de rangos muy bajos, si lograban ser de alguna manera como una especie de espías o soplones, o si hablaban, o sea, si hacían que se descubriera qué militar o qué teniente de alto rango no estaba realmente alineado con las políticas de Chávez y esa persona daba esta información, ese también podía subir de rango de manera mágica. ¿Puede ser que sucedía eso? Sí, por supuesto. De hecho, esa doctrina interna dentro de la Fuerza Armada la empieza a implementar ciertos oficiales cubanos que Chávez le dio la orden en aquel tiempo a Raúl Isaias Aduel, siendo ministro de la Defensa en el año 2004, 2005. Y posteriormente eso se extendió, o sea, eso se fue expandiendo, pero se radicalizó como tal o llegó a tener efecto porque todavía, como te digo, habían corrientes dentro de la Fuerza Armada nacionalistas que realmente estaban haciendo oposición a eso. Vemos el caso del general Ángel Vivas, por ejemplo, que fue apresado en el año si no me equivoco, en el año 2006 o 2007, si no me equivoco, por oponerse justamente a esa penetración de elementos cubanos dentro de la Fuerza Armada. Eso fue una doctrina cubana, el hecho de que tú, para poder ascender e incluso para poder obtener beneficios o incentivos, tenías que delatar a tus compañeros o a otros miembros, camaradas de la Fuerza Armada, que hicieran fuerza de oposición en contra del adoctrinamiento comunista y socialista cubana. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que influyó los cambios dentro de la Fuerza Armada y fue impulsado por, como te digo, en principio Raúl Isaias Aduel, continuó con el ministro de la Defensa Gustavo Reyes Rangel Briceño y posteriormente otros elementos que ya tenían rangos un poco más bajos, como tenientes coroneles y coroneles, en el caso de Rodríguez Cabello, que es el jefe del SEBIN, el actual jefe del SEBIN, director del SEBIN, y en el caso del general Domingo Antonio Hernández, el actual general Domingo Antonio Hernández Lares, que era teniente coronel, que eran los más allegados y que fueron los que impulsaron esa doctrina de delatar a los compañeros. ¿Hace cuánto tuviste que salir de Venezuela? Yo salí de Venezuela en el año 2000, en enero del 2019.
Yo pasé por una serie de procesos en Venezuela, fui uno de los pocos oficiales en Venezuela que denunció la presencia de elementos de guerrilla dentro del territorio del Amazonas, las cuales ejecutaban actividades de minería ilegal, o sea, explotaban el torio, el uranio, extraían coltán, tenían minas de extracciones de oro, con eso financiaban sus operaciones ilícitas, y a su vez se creaban sus propias células porque secuestraban a niños de comunidades indígenas, a las niñas las esclavizaban sexualmente y a los niños los sumaban a sus filas guerrilleras. Eso yo denuncié, yo tuve muchísimos problemas con eso, incluso con superiores que eran parte y eran cómplices incluso de estos elementos de guerrilla. Por lo menos en el estado Amazonas, te puedo hablar que en el área de Atabapo, San Fernando de Atabapo, existe el Frente número 16 Acacio Medina, que es un frente guerrillero de las disidencias de lo que hoy en día denominamos como las disidencias de la FARC, y opera en ese territorio del Amazonas. Actualmente Venezuela está tomado por muchos organismos, digamos, terroristas. O sea, en Venezuela operan el ELN, las FARC, grupos islámicos, y todas ejercen un determinado tipo de actividad ilícita con permiso o con anuencia digamos, de la tiranía chavista. ¿Qué reacción tenían tus compañeros cuando estabas formándote para la milicia, para las Fuerzas Armadas, cuando veían a personas cubanas siendo incluso sus líderes, sus superiores? La verdad es que, o sea, lo que pasa es que había antes, o sea, siempre ha habido una tradición, o sea, siempre había existido en las academias militares el tema de oficiales agregados, digamos, o oficiales de intercambio, que eran, o sea, que formaban a los cadetes, por lo menos en el caso de años anteriores, o sea, digamos años anteriores, antes de la llegada de Chávez al poder, habían oficiales norteamericanos que formaban, por lo menos en el caso de los infantes, de los operadores especiales, habían boinas verdes de los Estados Unidos que formaban a los cadetes venezolanos, pero en el ámbito operativo, no en el ámbito doctrinario. Los oficiales cubanos empezaron a penetrar en las Fuerzas Armadas para cambiar la doctrina y reemplazar la doctrina nacionalista que ya existía para implantar una doctrina comunista, revolucionaria y guerrillera dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, realmente, si yo estuviera en la milicia y me traen superiores o agentes para aprender desde los Estados Unidos, me parece algo positivo, porque esta gente son los líderes mundiales, pero que me traigan de Cuba, un país en dictadura, un país comunista, un país que no es ejemplo a seguir, me parece sospechoso. Ya ustedes sentían que algo mal estaba pasando. Por supuesto, incluso nosotros desde adentro criticábamos muchas veces, pero sin embargo tú sabes que, como tú sabes, uno tenía que manejarse bajo perfil, uno siempre estuvo en desacuerdo con cosas que ocurrían adentro, sin embargo tenías que repetir los dichos porque si no eras sancionado o eras expulsado de la institución. Por cuestiones de lealtad. De hecho, dentro de las unidades militares, dentro de los institutos de formación, están la gente de inteligencia que te analizan y analizan el perfil de los cadetes. O sea, si tú eres un cadete que constantemente se opone o hace oposición a ese tipo de doctrina, si tú muestras un mínimo rechazo hacia la doctrina que te están implantando, te desechan. Entonces, a pesar de que muchos estuvimos de acuerdo, siempre nos mantuvimos bajo perfil porque muchos de nosotros sabíamos que eso tenía que cambiar en algún momento y que nosotros íbamos a ser parte de ese cambio en algún momento. Y hacíamos fuerza de oposición desde la clandestinidad. O sea. Que me imagino que había un cierto miedo en el sentido de que no sabías en quién confiar, porque ¿qué pasa si alguien que tú pensabas que era tu compañero, que podías confiar en él y podías decirle algo que era confidencial, como que el hecho de que no estabas de acuerdo con lo que sucedía o de que querían en algún momento salir de ese tipo de adoctrinamiento o salir de lo que estaba sucediendo en Venezuela? ¿Cómo hacías para saber en quién confiar? Porque cualquiera podía delatarte para poder escalar. Bueno, uno más o menos conocía a algunos compañeros y se manejaban dentro del mismo ejército. O sea, entre oficiales se conocen y ya uno sabía en quién depositar su confianza, en quién no depositar confianza. Y entre oficiales nos conocemos, ¿sabes? Ya sabemos, ya uno más o menos tenía el perfil psicológico
de determinados tipos de oficiales que eran los que buscaban desesperadamente adular y adular a sus superiores e incluso delatar a compañeros para poder ascender. O sea, ese es el tipo oficial con el que nosotros muchísimas veces tuvimos muchos problemas. Sin embargo, como te digo, dentro de las Fuerzas Armadas existía mucha mística, mucha camaradería entre compañeros, y entre muchos compañeros pues tratábamos de mantenernos en secreto cuando hacíamos algo, cuando nos manifestábamos en contra de algo, cuando veíamos que algo no estaba bien, y tratábamos de hacerlo por las vías legales, por el órgano regular. Sin embargo, las cosas posteriormente trascendían. ¿Qué pasa hoy en día cuando un militar venezolano, bien, se muestra públicamente en contra de la dictadura chavista? Bueno, si está dentro de Venezuela, es inmediatamente procesado por los organismos de inteligencia, en este caso el SEBIN y el DIGESIN, que por cierto, o sea, cabe destacar que son organismos, después de la inteligencia de los Estados Unidos, son los organismos más capacitados a nivel de inteligencia en materia, porque fueron asesorados, y muchos de esos oficiales los mandan incluso a estudiar en Rusia y en China. O sea, son asesorados por organismos de inteligencia rusos y chinos. Entonces, después de la inteligencia de los Estados Unidos, la inteligencia venezolana es la mayor capacitada. Entonces, evidentemente, entre oficiales existía cierto temor o cierto miedo, e incluso se extremaban las medidas de seguridad en el caso de los oficiales que constantemente estuvimos conspirando para evitar caer en estas redes. Pero ellos tienen redes muy eficientes de inteligencia, tienen mucha gente que les pasa información, tanto dentro de la institución como fuera de la institución, por lo que es realmente muy difícil hacer algún tipo de esfuerzo de oposición como tal dentro de las Fuerzas Armadas, porque cualquier oficial es o procesado o asesinado. Eso es justamente lo que temía que me dijeras, porque creo que les pueden inventar una causa, les pueden sencillamente hacerlos desaparecer y que no haya explicación alguna. Tengo entendido que ya ha habido persecuciones, que ya ha habido bajas de personas que se sublevaron de alguna forma a la dictadura y enseguida los descartaron. Por supuesto. De hecho, por lo menos mi experiencia, cuando yo salgo de Venezuela en el año 2019, fue porque justamente, o sea, después de haber pasado por todas esas denuncias que hice, después de haber pasado por un proceso en el cual estuve preso en la cárcel militar de Ramo Verde, y mi padrino en ese entonces, el coronel Ervin Grajirena, pudo negociar con digamos, el tribunal militar para que me dieran una medida cautelar y me permitiera a mí tener las condiciones mínimas para yo poder escaparme de Venezuela. Logré conciliar en aquel momento con gente digamos, bueno, lo que yo actualmente denomino la falsa oposición, para unirme al tema de lo que fue la ayuda humanitaria en el año 2019. Estuve en Cúcuta, llegué a Cúcuta, apoyé la moción de lo que se suponía que iba a ser la Operación Libertad, estuve allí. Y la verdad es que confiamos en esa iniciativa que se dio en el momento. Lamentablemente, muchos militares también han caído, no solamente por el hecho por los mismos organismos de inteligencia de Venezuela, sino también porque muchos hemos depositado la confianza en las personas equivocadas. Hemos sido vendidos por estas personas que se hacen llamar opositores y han entregado todos y cada uno de las rebeliones militares que han habido dentro de Venezuela para sacar al chavismo. Es decir, que más allá de lo que está a simple vista, que hace entender que la oposición venezolana, dirigida actualmente por María Corina Machado, es falsa, hay cosas que no están a la vista, como este tipo de información que me acabas de decir, que demuestran verazmente que sí son no solo falsos, sino traidores. Por supuesto, ellos son totalmente traidores a la causa. Ellos han entregado todos y cada una de las operaciones militares, de las rebeliones militares que se han hecho para sacar al chavismo del poder. De hecho, no olvidemos que Carlos Ocariz fue el que entregó a Juan Carlos Caguaripano. No olvidemos que Oswaldo Álvarez Paz fue el que entregó la primera vez al capitán Heredia. El capitán Heredia después se escapa a los Estados Unidos y después nuevamente confió en la dirigencia de 20 Venezuela y de María Corina Machado, y ellos mismos son los que lo entregan dentro del territorio colombiano. Que por cierto, en esa operación estuvo el amigo mío, el teniente Ronald Ojeda, que después él se escapa a Chile herido,
y bueno, posteriormente el gobierno chileno negocia de alguna manera con la tiranía para permitirles operar a través de sus células criminales que se encuentran en Chile para asesinarlo. Pero sí, básicamente la falsa oposición conformada por la María Corina Machado, que pertenece a esa casta política, ellos siempre han buscado la manera de crear un sistema de simbiosis para depurar las Fuerzas Armadas, para crear un estado de indefensión aprendida en la población, de desmoralización, para que los venezolanos pierdan la voluntad de luchar y se depuren las Fuerzas Armadas y la gente no le quede otra que emigrar. De esa manera la tiranía tiene más control y es un mutuo beneficio, un mutuo acuerdo entre eso que ellos denominan su propia oposición, su falsa oposición, y el chavismo. Yo creo que ya cada vez más personas se van dando cuenta de la falsa oposición, de la falsedad y la mentira de María Corina Machado con un discurso repetitivo año tras año, pero realmente lo que pasó en este último 10 de enero, ¿verdad? Ellos venían previo al 10 de enero diciendo que Edmundo González iba a asumir la presidencia, que iba a estar allí, que se iba a juramentar. María Corina decía, este es el momento, vamos gente, vamos a tener fe, vamos a confiar. Edmundo hizo visitas a varios presidentes que en la ignorancia de lo que realmente pasa en Venezuela, incluso presidentes como Javier Milei lo recibieron, dándole más fuerza a esa oposición falsa, lo que es cuestionable también, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a Javier Milei, pero ellos dieron su palabra nuevamente, ya entendemos que la palabra de María Corina Machado no vale nada, dieron su palabra nuevamente a que había una juramentación para Edmundo González dentro de Venezuela el 10 de enero, pero luego hicieron un discurso diciendo que, bueno, que pusieron militares en las fronteras, que bloquearon las fronteras y que no pudieron pasar, que lo intentaron pero no pudieron, que bueno, que hay que seguir teniendo fe hasta el final, ¿viste? Con esos discursos de palabras cursis y palabras bonitas que endulzan el oído pero no hacen nada. Mi pregunta es, ¿qué pretendía María Corina Machado y Edmundo? ¿Que Nicolás Maduro los recibiera con una alfombra roja y los escoltara hasta Miraflores? Mira, primeramente ellos no tienen voluntad de poder, nunca la han tenido. O sea, para nosotros entender lo que es María Corina Machado, tenemos que remitirnos a quiénes fueron sus antecesores, su pasado, lo que ella reivindica, lo que ella representa. El mentor de María Corina Machado fue un ex guerrillero, uno de los fundadores del Partido Comunista y del Partido MAS, o sea, Pompeyo Márquez. Ella lo reivindica, tú colocas en su perfil, por ejemplo, te vas a su perfil de Twitter, colocas Pompeyo Márquez y verás cómo ella lo reivindica. Pompeyo Márquez fue un guerrillero de los años 60, o sea, primero él participó y conspiró para derrocar, digamos, la dictadura, lo que fue el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez, que digamos fue el gobierno que le dio la mayor cantidad de prosperidad a Venezuela en su momento. Además, estos guerrilleros, después de derrocar a Pérez Jiménez, se fue Pompeyo Márquez a China a celebrar como premio por haber sido una de las personas que digamos, participó para que se diera, digamos, ese cese de gobierno del general Pérez Jiménez. Lo premiaron con un viaje a China para reunirse con Mao Zedong. Por ahí hay fotos en redes sociales acerca de esa evidencia histórica. Posterior a eso, se opone a las políticas de Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt, lamentablemente, Estados Unidos le puso un parado, porque Estados Unidos estaba cuidando los intereses que habían en Venezuela, o sea, los intereses a través de sus distintas empresas que estaban produciendo allá. Entonces, no pudieron colocar el comunismo radical en Venezuela de un solo golpe. Entonces, Pompeyo Márquez, digamos, se distanció un poco de lo que fue ese bipartidismo de Acción Democrática y COPEI y se fue por la rama, empezó la lucha guerrillera en ese entonces, llegando a asaltar bancos. Fue uno de los perpetradores del asalto del Banco de Caracas en el 1962. Posteriormente, fue una de las personas que secuestró y asesinó a un teniente de la Guardia Nacional que lo emboscó, llamado Juan Antonio Pernalete, en aquellos tiempos de la subversión, y posteriormente fue uno de los perpetradores de lo que fue el secuestro de un teniente coronel americano llamado Michael Smollett. Michael Smollett fue uno de los que secuestró a este. Eso generó un conflicto internacional y un problema diplomático entre Estados Unidos y en Venezuela durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Y entonces él se vio obligado, producto de todos los delitos que había cometido,
a ponerse otra vez en la clandestinidad. Si no es hasta el año de 1969, si no me equivoco, que Caldera llega al poder, le dan amnistía y él funda el partido MAS con Teodoro Pekov. Entonces, él es el mentor de María Corina, es un socialista y es un comunista, es un criminal, y de hecho, ella varias veces lo ha reivindicado. Cuando te vas también al perfil de María Corina y ves todas sus publicaciones, ella todos los años, en el 2014, en el 2012, en el 2017, en el 2019, siempre ha dicho la misma frase: la tiranía nunca estuvo tan débil como ahora. Realmente eso es un discurso repetitivo, porque a ellos nunca les ha interesado salir de la tiranía. Lo que realmente le ha interesado es conservar el socialismo y salvar al socialismo de Venezuela, y que nunca la derecha se vuelva a levantar en Venezuela. Daniel Arches, eres un oficial, bien, de la milicia venezolana. Sí. Quiero que me digas en pocas palabras por qué no se puede confiar en la oposición dirigida por María Corina Machado. No se puede confiar en la oposición de María Corina Machado sencillamente porque toda esa dirigencia opositora conforma, es uno de los primeros escudos del chavismo. Ves, por ejemplo, el caso de Antonio Ledesma, que es uno de los asesores, o sea, es uno de los miembros de la casta política, que su yerno, Fernando Butef, fue capturado en el año 2022 por lavado de dinero, alrededor de $1.200 millones que le estaba lavando a los testaferros de Cilia Flores. Y hay acusaciones con respecto a eso. Como ves una foto en el año pasado, Henry Ramos Ayub con María Corina Machado y con Edmundo González, cuyos sobrinos tienen casos abiertos en el Departamento del Tesoro y en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero. Cuando ves en la trama de Guaidó que saquearon el dinero de las empresas de Citgo, de monómeros, cuando ves que se robaron el dinero de la ayuda humanitaria, cuando los ves que han saboteado todas y cada una de las oportunidades de liberar a Venezuela, allí te das cuenta de que no podemos esperar resultados diferentes confiando en la misma casta política socialista y zurda de siempre. Entonces, básicamente por eso no podemos confiar en esa casta política, porque nos van a traicionar, nos van a vender y van a continuar perpetuando esa simbiosis entre la tiranía chavista y entre su falsa oposición conformado por la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, hemos hablado mucho del problema. Ahora hablemos de cuál sería la verdadera solución para la libertad de Venezuela. La solución de la libertad de Venezuela, yo he seguido muy de cerca a un referente de derecha. Yo soy militar, no soy político, pero he visto a algunos referentes de derecha en Venezuela. El caso de Eduardo Vitar, por ejemplo, que es el más relevante, tiene muchos referentes de derecha que lo apoyan. En el caso de Nicolás Márquez, de Agustín Laje, en el caso incluso de los Bolsonaro, trabajó para Jason Miller, que fue asesor del presidente Trump. Es uno de los referentes más importantes de derecha. Yo digo que dándole el apoyo a Eduardo Vitar, porque él tiene una alternativa, que es la misma alternativa que hemos planteado mucho, la salida a través de las armas, medidas militares, judiciales y policiales. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con quién se va a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Es evidente que no se va a decir. Pero yo considero que la solución al problema es atacar a la izquierda y a esa organización criminal conjunta que es el chavismo desde una fuerza, una nueva clase política de derecha que ataque contundentemente al chavismo como es, que no le dé carácter democrático, sino que lo trate como una organización criminal, y con ayuda de los aliados podamos derrotar esa tiranía como se debe y por los medios que se tiene que derrotar. Cuando se habla de derrotar, yo considero que hay que derrotar al chavismo y a la falsa oposición. Por supuesto, porque son, como te dije, son dos patas de una misma mesa, ¿me entiendes? O sea, el chavismo y la falsa oposición forman simbiosis, o sea, entre ambos se sostienen. Para tú derrotar al chavismo, primero tienes que acabar con esa falsa oposición, que cada vez que el chavismo ha estado a punto de morirse, viene la falsa oposición con una bombona de oxígeno, traiciona a los disidentes, traiciona al pueblo venezolano, ¿verdad? Le vende falsas esperanzas, después lo ilusiona, después lo traiciona y entrega prácticamente los esfuerzos que se hacen para liberar a Venezuela. Entonces, atacando o de alguna manera haciendo esos esfuerzos para eliminar la falsa oposición,
de ahí vamos a empezar al venezolano tomar conciencia de apoyar a estos referentes de derecha y a enrumbarnos hacia una nueva alternativa para poder liberar al país y para poder sacar el problema y para poder atacar al chavismo como la organización criminal que es y la amenaza que es para el hemisferio. Entendemos entonces que el chavismo y la dictadura venezolana está dirigida por delincuentes, asesinos, criminales, que no pueden ser tratados como ciudadanos comunes, tienen que ser tratados como delincuentes. Entonces, es importantísimo saber que existe la legítima defensa ante este tipo de ciudadanos que han asesinado a tantas personas y que han hecho tanto daño y que se puede seguir expandiendo este daño, por lo que está completamente descartada la vía diplomática, la vía electoral y queda como única opción la fuerza letal. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Es curioso que hables de legítima defensa porque justamente fue María Corina Machado quien desde el año 2011 ella propone el proyecto de ley Desarme, que fue la que desarmó a la población venezolana, que fue aprobado con unanimidad en el año 2013. María Corina Machado sostuvo reuniones con el director del DAES para el momento, que era el general Gerardo Ignacio Velázquez Ramos, y el director de Cabin, para justamente que ellos le dieran sus ideas de cómo desarmar a la población. Entonces, eso le cayó como anillo al dedo al chavismo, y de hecho, la misma María Corina tuvo reuniones con Chávez en Miraflores y todo. O sea, eso no es un secreto para nadie, incluso tuvo acercamiento con varios funcionarios del chavismo. Entonces, por eso no se puede aplicar la legítima, por eso el venezolano común de ahora no puede aplicar el legítimo derecho a la defensa, porque la población fue desarmada. Pero sí, en efecto, el chavismo es una organización del crimen internacional. Tiene vinculaciones con todos los peores regímenes terroristas dentro de la región y fuera de la región. Está el caso, por lo menos, es aliado de Irán, es aliado de Siria, es aliado de Rusia, es aliado de China, es aliado de Corea del Norte, es aliado de todas estas dictaduras y de las organizaciones terroristas islámicas incluso que operan. En el caso del Hezbollah, que tiene bases de operaciones dentro de Venezuela. Ellos, por ejemplo, el caso del Hezbollah incluso de los Ayatollah, que son dos organizaciones distintas que operan en Venezuela en regiones distintas, ellos tienen empresas dentro de Venezuela que extraen minerales como el hierro, como el coltán, como el uranio, y se llevan todos esos materiales para procesarlo en el Medio Oriente y construir las armas con las que, por ejemplo, atacan a Israel. Entonces esto es un detalle muy importante que, por ejemplo, la comunidad internacional se calla o no sabe o desconoce, pero esto es algo que el hemisferio y Estados Unidos tiene que tomar en consideración, porque la tiranía representa una amenaza para la región y para los intereses de todos los países y la estabilidad de la región. ¿A qué consideras que se debe la ingenuidad del pueblo venezolano que, a pesar de todas las pruebas que hay, que demuestran que María Corina Machado siempre ha querido coexistir con el chavismo, aún así tienen la ingenuidad y la credulidad de pensar que ella puede representar la solución o la liberación del pueblo venezolano de la dictadura? Bueno, acordémonos que Venezuela no tiene 25 años de socialismo en el poder. Venezuela tiene 67 años, cumplimos ahora, de socialismo en Venezuela. Por lo tanto, Venezuela ha pasado en un proceso de descomposición social en la que lamentablemente se ha banalizado el tema de la política, se ha cambiado realmente nuestra historia. El venezolano promedio, más allá de preocuparse por resolver su día a día, de alimentarse, de comer, de sus asuntos básicos diarios, no tiene una educación, una buena educación como tal en los temas de historia o de política, y por lo tanto muchos dejándose llevar por la esperanza, por la desesperación de salir de ese sistema criminal que todo el tiempo los oprime y que ha condicionado al venezolano en un sistema de indefensión aprendida, como te dije antes, pues confían en estos falsos opositores o depositan sus esperanzas porque justamente el chavismo hizo ingeniería social para que ellos sientan que no tienen alguna esperanza o que no pueden o que no tienen la capacidad de hacer algo. También adicional a eso, creo que hay un fuerte hábito del venezolano de hacerse fanático de. Enseguida que sale una figura X,
ellos se hacen fanáticos. ¿Y qué pasa con el fanático? Pierde la objetividad, pierde el criterio, no investiga, no analiza, no dice, bueno, pero si María Corina Machado fue la que desarmó al país, ¿cómo es que ahora María Corina Machado quiere defender al país cuando siempre ha coexistido con el chavismo? ¿Cómo es que María Corina Machado no plantea ninguna solución radical y siempre plantea soluciones efímeras donde hay que ir a elecciones que sabemos que nos van a robar, donde hay que ir a marchar cuando sabemos que nos van a matar, donde hay que pintarse la cara y los labios de rojo como si eso fuese a hacer que Nicolás Maduro salga corriendo, y donde pretende hacer un ingreso de Edmundo González a hacer una juramentación y se sorprende porque las fronteras estaban cerradas? Sí, bueno, acordémonos que Venezuela ha pasado por muchísimos años o sea, de figuras mesiánicas, ¿me entiendes? En el caso de épocas pasadas, Venezuela siempre apeló a la llegada de vengadores para que le solucionaran sus problemas. De hecho, esa fue la causa de la cual llegó el chavismo al poder. Y bueno, y los gobiernos militares anteriores y todo. ¿Sí? O sea, la figura política venezolana, el venezolano siempre han desarrollado, digamos, un fanatismo, siempre han desarrollado ese tema de que a pesar de los defectos de la persona, se fijan es en la persona, pero no se fijan realmente en las ideas, en la ideología, en los proyectos que esa persona trae detrás o en el pasado de esa persona. Yo creo que hoy en día tenemos que reivindicar el tema de las ideas, tenemos que ver que el socialismo en Venezuela nunca ha funcionado y tenemos que empezar a mirar nuevas ideas, explorar nuevos horizontes y ver que hay personas que tienen ideas que pueden enrumbar al país hacia el desarrollo, que pueden enrumbar al país hacia la restitución, que pueden enrumbar al país hacia un destino mejor definitivamente. Tenemos que empezar a enfocarnos en las ideas y olvidarnos o tratar de transformar a la población venezolana, crear conciencia para que no sigamos fanatizando a esos líderes politiqueros. Venezuela tiene que cambiar la política y no ser politiquería, sino política de verdad. Bueno, él es Daniel Archer, es un oficial de la milicia venezolana, del ejército venezolano, y eres un verdadero opositor. Así que fuiste exiliado de alguna manera. Y eso nos da a entender nuevamente qué es lo que pasa con los verdaderos opositores en Venezuela. Los verdaderos opositores han sido exiliados, han sido desaparecidos, han sido eliminados. Bien, por eso a mí siempre me sorprendió tanto que María Corina se venda como una opositora, pero camine libremente por las calles de Venezuela, se pare en un escenario a hacer campaña, hable con multitudes, vaya por aquí, vaya por allá, haga gira nacional. Es una locura, es completamente increíble, es improcesable, porque tenemos el caso que justamente veníamos hablando, que está por cumplir otro año más de su fallecimiento, de que lo mataron, que es Óscar Pérez, uno de los verdaderos opositores, que incluso utilizó fuerzas armadas para ir en contra del régimen, pero obviamente fueron pocos, no fue lo suficiente. Quiero que me cuentes un poco de ese caso de Óscar Pérez, cómo sucedió, qué es lo que la gente no sabe y por qué lo podemos considerar un verdadero opositor a comparación de María Corina Machado. Bueno, el caso de Óscar Pérez, él fue un policía del 6CPC, él hizo incluso producciones para los organismos de policía, trabajaba para la Universidad de la Seguridad en Venezuela, él se encargaba de formar las juventudes de la policía y era una persona muy respetada dentro de los organismos policiales. Óscar Pérez siempre tuvo esos ideales nacionalistas, esos ideales, como te dije antes, esa fuerza nacionalista que ha existido siempre en Venezuela, pese a la llegada del chavismo al poder y a la doctrina que intentó implantar el chavismo. Y Óscar Pérez empieza a oponerse al sistema, empieza a hacer una serie empieza a captar oficiales de las Fuerzas Armadas, empieza a hacer movimientos dentro de los mismos organismos policiales y militares para tomar de alguna manera o manifestarse en contra de la tiranía y crear conciencia en la gente. Y fueron los mismos medios de comunicación que son, digamos, afines a esta falsa oposición, los que de alguna u otra forma lo banalizaron. Decían que era mentira, decían que todo era un invento, decían que era un método de distracción y la gente de verdad en su momento no creyó en él, no creyó porque habían esos medios tradicionales que decían que todo era una mentira, cuando el tipo realmente se organizó como fuerza, que tomó acciones contra la tiranía, pese a que tenía una orden de captura en su contra, y posteriormente la tiranía desplegó todo un aparato de inteligencia muy fuerte, porque la tiranía, como te dije, tiene un presupuesto millonario que viene de parte del dinero del narcotráfico, entre todas las actividades
habidas y por haber del erario público venezolano robado y de las actividades ilícitas que practica, para reforzar sus organismos de inteligencia y ubicar. Si realmente en Venezuela el chavismo considerara una amenaza a estos dirigentes de la oposición, ya los fuesen ubicados y ya los fuesen asesinados. Vean el caso de Guaidó en los años 2020, cuando hacía todo el show, que brincaba la cerca de la Asamblea Nacional supuestamente y fingía ser oposición. Nunca han sido oposición, nunca han sido una amenaza real al chavismo. Las amenazas reales al chavismo han sido ciertos referentes, como el caso de Vasco da Costa, como el caso de Oscar Pérez, que fue ubicado y también fue traicionado por el primer teniente Ruiz Coronado, que fue un teniente del ejército que justamente venía con esa doctrina de entregar a los compañeros, y posteriormente fue ascendido a unos buenos cargos. Y pues realmente la tiranía, si quiere eliminar a alguien, o si quiere sacar a alguien del camino que considere una amenaza, como una amenaza, lo hace. Entonces, ¿qué evidencia hay de sobra? Yo creo que el pueblo venezolano tiene que despertar de una vez por todas y dejar de creer en que alguien va a venir a salvarlos mágicamente, y entender que son ellos su única salvación. Que de alguna manera, en estos días yo reflexionaba y decía, bueno, bien, María Corina desde el principio hizo esa coacción con la dictadura y desarmó al gobierno, desarmó al pueblo, bien, entonces, no sé, hagámoslo como lo hubiesen hecho los ancestros, con pico, pala, machete, no sé, buscar una manera, porque siguen siendo más civiles que militares, ¿bien? Siguen siendo más civiles que militares, ellos tienen armas de fuego, pero de alguna manera la voluntad del pueblo tendría que ser más fuerte si se mueven en masa, demostrando ya el hartazgo. Sin embargo, que esto lo decía Eduardo Vitar, el papel de la oposición ha sido ese: calmar las aguas, sacar la presión de esa olla de presión. Ellos saben que Venezuela está a punto de explotar constantemente, el pueblo está a punto de estallar y se puede haber una rebelión cívica, puede haber una rebelión de donde consigan lo que sea para atacar al gobierno, como te digo, palas, picos, machetes, lo que sea, pero a través de esa falsa esperanza, esa falsa heroína que crean en quien sea, porque antes lo crearon en Capriles, después lo crearon en Leopoldo López, después lo crearon en Guaidó, junto con María Corina también, porque siempre necesitan esa carita angelical y esa voz suave de María Corina Machado. Necesitan a María Corina Machado parándose frente a la cámara diciendo: fe y esperanza, son unos héroes, lo están haciendo bien, estoy orgullosa de ustedes, ahora ya sé que vencimos el miedo. Todas esas palabras dulces que realmente no son nada, no sirven de nada, solamente, como diría un venezolano criollo, lo que dice y habla María Corina Machado es pura paja. Parte importante de lo que hemos hecho nosotros como militares, y en el caso de ciertos referentes como Eduardo Vitar, que he visto que ha hecho, es crear conciencia en la gente, que el venezolano empiece a agarrar conciencia y responsabilidad sobre sus acciones, pero sobre todo no confiar nuevamente en esa clase política que los entregue. Ciertamente la sociedad tiene que empezar a organizarse, ciertamente la sociedad tiene que empezar a tratar de alguna manera, empezar a conspirar contra ese gobierno, empezar de alguna manera a identificar esos focos del chavismo que son los que lo tienen a ellos oprimidos, pero no podemos confiar, o primero tendríamos que desplazar a esa falsa oposición, porque si no desplazamos primero esa falsa oposición, cualquier cosa que se intente hacer, la misma falsa oposición va a sabotear esos intentos de la misma población o digamos la población civil, porque ya lo hemos visto. ¿Qué ha pasado en todas y cada una de las rebeliones populares cuando han salido la gente a la calle a expresar su descontento? Han salido los dirigentes de la oposición a decir: vayan a sus casas. Vayan a sus casas, nos vemos mañana al mediodía, salgan con sus familiares, con sus hijos, con sus abuelos. Entonces esto ha pasado. Cada vez que han habido movimientos de calle sin retorno, ellos han sido los primeros en mandar a la casa a la gente. Entonces, por lo tanto, no podemos seguir confiando en esto. La gente tiene que tomar conciencia, sí, pero la gente tiene que apoyar a las personas que sepan que no los van a traicionar. Y nosotros hasta cierto punto hemos planteado eso. Hemos planteado una contrarrevolución,
una contrarrevolución cívico-militar, porque descontento en las Fuerzas Armadas hay. Pero por producto de las traiciones anteriores, ningún funcionario de las Fuerzas Armadas dentro y fuera de Venezuela va a depositar su confianza nuevamente en esta clase política traidora que ha entregado todos y cada uno de los esfuerzos para salir de la tiranía. Sabes que ayer estaba viendo un video en las redes que se hizo viral, se popularizó, y me hizo pensar en cuáles fueron las intenciones de la persona que lo graba o que la persona que lo publica, porque muchas personas lo publicaron, muchas personas lo estaban filmando. Era Diosdado Cabello con un niño pequeño que estaba como asustado mientras él le decía palabras endulzándolo, y el niño lo que dijo, que lo dijo susurrado, no se escuchaba muy bien, le dijo: se van a llevar a mi mamá. El niño estaba aterrorizado, como si tuviera enfrente al mismísimo demonio. Estaba realmente en shock. Y Diosdado lo abrazaba, lo presionaba. Era como que esta vez no tienes que tener miedo, porque esta vez no te va a pasar nada. Esta vez no nos vamos a llevar a nadie. Eso quiere decir que los niños viven una especie de terror porque no saben cuándo un familiar va a desaparecer, porque no saben cuándo se llevan a tu mamá o a tu papá, porque en algún momento demostraron no estar de acuerdo con la dictadura, y este pobre niño lo expresa claramente en ese video cuando Diosdado tiene que insistirle en generar confianza, y después lo que más terror me da es que para convencerlo de que se calme, lo que le dice es: te vamos a llevar comida a tu casa. Entonces, ¿en qué nivel de desgracia tienes al pueblo venezolano que los puedes comprar con algo de comida? Bueno, como antes te dije, la sociedad venezolana está muy golpeada, está muy diezmada, o sea, ha pasado por múltiples cosas, y a ellos no le queda más que apelar al recurso del populismo. O sea, sabemos que Chávez en su momento, a pesar de que fue un líder carismático, mucha gente también le tuvo terror y le tuvo miedo, pese a que era un líder carismático. Actualmente el chavismo no tiene mucha popularidad, incluso dentro de los sectores populares ellos han perdido ciertos espacios de popularidad, y por eso a ellos no le queda más que recurrir 100% a los mecanismos del terror, a las organizaciones criminales a las que ellos son socios para reprimir, en el caso de los colectivos armados y todo eso. Y por eso, o sea, ellos no le quedan otro recurso más que apelar al recurso del terror, porque ya poco le funciona el tema del populismo. Si ves, por lo menos en los últimos tiempos, las últimas, digamos, manifestaciones chavistas, ellos han tenido que traer de otras regiones a las personas más aduladoras y convencerlas con comida, aprovechándose de la zozobra y de las carencias de la gente. La gente realmente, las que han habido en las marchas chavistas, no están porque realmente apoyen al chavismo, están porque cuando el chavismo, cuando vayan a las marchas chavistas, les van a entregar una bolsa, les van a entregar una comida, les van a dar un incentivo económico, y más o menos se manejan por eso. Sabes que cuando uno ve estos eventos diplomáticos de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, del chavismo en general, ves a una gran multitud en estos auditorios. Mucha gente sentada en las tribunas, muchísima gente que se ve, que aplaude, que corea, que hace los gritos. En estos días vi uno donde estaba la gente cantándole, obviamente dirigidos por Nicolás Maduro, cantaba la gente: Milei, basura, vos sos la dictadura. Pero es como que comienzan a hacerlo, y cuando ves bien las caras de las personas, no están ni siquiera convencidos de lo que están diciendo, de lo que están haciendo. Capaz que en la ignorancia que manejan, ni siquiera saben quién es la figura de Milei, pero cantan eso porque es el guión que tienen que seguir. Y lo impresionante de todo esto, que yo quiero que lo digas desde tus palabras, que vienes recientemente de Venezuela, que vienes de las Fuerzas Armadas, y es que toda esa multitud que se ve y que ellos alardean en las redes, en los canales de televisión, en las transmisiones internacionales que hacen, que muestran en sus cámaras, no están allí por voluntad propia, ni por deseo propio, ni por apoyo legítimo, leal, sino que están siendo de alguna manera manipulados a través de la necesidad. Sí, efectivamente. De hecho, ellos, o sea, tú vas a cualquiera de las manifestaciones chavistas, alrededor te vas a encontrar un poco de buses que vienen de distintas partes, de distintas regiones de Venezuela,
para que ellos puedan llenar un auditorio, para que ellos puedan llenar esos eventos, porque legítimamente no tienen el apoyo de la población. Incluso mucha de esa gente que viene de las afueras vienen en condiciones viven en condiciones extremadamente precarias, y solamente van precisamente, como te dije, por el incentivo económico, y el chavismo utiliza esto como un método de manipulación. Vemos el caso, por ejemplo, de las organizaciones populares, lo que nosotros denominamos las señoras del CLAP, ¿entiendes? Las señoras que a través de las distintas comunas populares y los consejos comunales extorsionan a los miembros de un vecindario, amenazándolos con que no les va a llegar la comida, con que los van a acusar con la policía, con los organismos de seguridad, con que les van a quitar los beneficios o los incentivos. Entonces vemos ese constante amedrentamiento de parte de distintos dirigentes de las clases bajas, que son las que bajo coacción obligan a las personas o a ciertos sectores de la población a asistir a estos eventos. Por eso es que tú ves que no hay mucha gente motivada, porque van para esos eventos bajo coacción, incluso tienen que alabar a Maduro en esos eventos bajo coacción. Tengo una pregunta más, ¿verdad? Que es, ¿por qué consideras que tanto el chavismo como la falsa oposición quieren que cada vez haya más migrantes en Venezuela? Quieren que cada vez más personas se vayan de Venezuela, pero vamos a una pequeña pausa y al regreso quiero que me des esa respuesta, ¿de acuerdo? Excelente. Bueno, vamos a una pausa y en breve continuamos con más de Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo y seguimos con Daniel Archer acá, y justamente te dejé una pregunta antes de la pausa, y es ¿por qué tanto la oposición como el chavismo están interesados en que cada vez más gente se vaya de Venezuela? Bueno, porque ellos lo utilizan, o sea, esto le conviene tanto al chavismo como a la gente de la casta política de oposición. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes menos gente dentro de Venezuela que de alguna manera se puede organizar. Más que todo los jóvenes son los que se están yendo, son los que están migrando a otros países porque sienten que no tienen esperanza dentro de Venezuela, no tienen futuro, y se van a probar oportunidades en otros países para desarrollarse y desarrollar su proyecto en países capitalistas. Esto le conviene a la tiranía porque tiene menos personas en edad militar de 18 a 25 años que puedan de alguna manera organizarse, hacer una fuerza de oposición real o organizarse como una fuerza en contra de la tiranía. Y a su vez también le conviene porque ellos aprovechan, como pasó en la época de los 80 con el caso de los Marielitos, ellos mandan a todos los delincuentes, ellos mandan a todos los delincuentes de las cárceles, los sueltan y los mandan a otros países y estigmatizan a la población venezolana. Esto es algo que aplicó el régimen cubano, como te dije, en los años 80 con el tema de los Marielitos, que mandaron en unos barcos a Estados Unidos, a Miami, a muchos delincuentes que liberaron de las cárceles, junto con los disidentes o las personas que querían migrar. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos en esa época? Se estalló el crimen, empezó a subir la tasa de criminalidad y esto estigmatizó de alguna manera la migración cubana para la época. Y es lo mismo que está pasando actualmente. Y a la falsa oposición también le conviene porque siguen en el mismo sistema de simbiosis, siguen captando a la gente afuera. Muchas de las organizaciones y las ONG que ellos tienen en el exterior se benefician del tema venezolano y a su vez tienen de qué hablar y de qué comer muchos de sus influencers, que también el tema comunicacional es importante porque ellos han construido durante años un aparato comunicacional y un aparato de influencers que son los que trafican y son los que trafican esperanza y viven incluso de este tema de hablar de la situación de Venezuela. Sabes que yo he notado que hay un gran esfuerzo de parte de María Corina Machado de lograr la simpatía y de hacerse popular, famosa. De hecho, en plena campaña vimos cómo hizo entrevistas o transmisiones en vivo junto a grandes influencers como Lele Pons, por ejemplo, logrando así la simpatía de los millones de seguidores de Lele Pons. Y yo creo que es parte de esa manipulación en masa que busca justamente esto, porque ¿qué pasa? Al tener más
adeptos, a tener más fanáticos, logras mayor colaboración para estas ONG y logras una mayor recaudación, aparte de la ayuda institucional o gubernamental de otros países que ha recibido la oposición y donde todos sabemos que ese dinero después va a parar a ninguna parte porque al final no han hecho nada. Todo el dinero que se le dio a Juan Guaidó desaparece porque al final no hicieron nada. Es toda una cantidad multimillonaria de dinero que se ha manejado porque supuestamente se va a liberar a Venezuela y que esta gente se queda en sus bolsillos y se enriquece. Yo lo que me pregunto es cómo la gente no se da cuenta de qué está pasando porque piensan que María Corina es una heroína. Cuando tú les tratas de hablar de lo que realmente pasa, te dicen, bueno, pero es que ella es la única que se enfrenta y la única que habla y la única que los ataca y la única que está luchando por el pueblo y da la cara porque tiene unos ovarios increíbles. Y yo le digo, pero todo lo que tú dices que ha hecho, dime para qué ha servido. Dime realmente, objetivamente, qué hizo María Corina Machado por el país, además de hablar paja. No ha hecho nada objetivamente. No, María Corina no ha hecho nada. Ellos han construido durante muchísimo tiempo un aparato comunicacional muy grande e incluso me atrevo a decir que tienen un aparato también diplomático muy grande porque tienen en su cuerpo, por ejemplo, de embajadores y diplomáticos a gente que estuvo en lo que el chavismo denominó como la Cuarta República, que fue el periodo democrático entre 1958, 59 y el año 98 que llegó Chávez al poder. Entonces, de alguna manera, a través de ese cuerpo grandísimo periodístico y comunicacional que ellos han construido durante años, ellos han mantenido lo que ellos llaman la opinión pública. No, la opinión pública. La opinión pública no es más que la opinión, la matriz de opinión que manejan todos sus influencers, todo su cuerpo comunicacional, que a través de eso es que ellos ejercen la mayor manipulación posible sobre esta gente, que incluso le infunden tanto las ideas y adoctrinan tanto a la gente a través de los distintos medios que obviamente la falsa oposición y el chavismo le paga la pauta para justamente infundar esa matriz de opinión. Entonces el venezolano siente que realmente, o sea, le venden la imagen de que realmente María Corina está luchando o está haciendo algo, cuando realmente son los mismos que durante años se han entregado cada vez más al chavismo y han incluso establecido un régimen de cohabitación con la misma. Fíjate tú, Edmundo González, en una entrevista que le dieron medios independientes en España, por ejemplo, un periodista español le preguntó el otro día qué opinaba él del chavismo, y él le respondió que el chavismo es una fuerza política que va a permanecer en el poder, pero ellos son mayoría. Es decir, que ellos reconocen al chavismo como una fuerza política y no como una organización criminal. Entonces, tú ves, por ejemplo, a influencers que viven esparciendo mentiras, viven vendiéndole esperanzas a la gente, influencers con muchísimos millones de seguidores y que toda la gente la ve en TikTok, la ve en YouTube. En el caso de muchos youtubers se pliegan a esta narrativa porque les pagan la pauta, porque les pagan la narrativa, y entonces se pliegan a esto. Entonces mucha gente ve eso y la gente cree que realmente eso es real, pero le están vendiendo una mentira. Veamos el caso de, por ejemplo, como Orlando Avendaño, influencers pseudo periodistas como Orlando Avendaño, como Eduardo Menoni, como por ejemplo Emmanuel Rincón, que incluso algunos argentinos lo siguen, y que pero ya mucha gente se está dando cuenta que esta gente lo que ha hecho es vender falsas esperanzas. Y bueno, ni hablar de los influencers venezolanos. En su mayoría, los influencers venezolanos y los periodistas venezolanos, llámese Nelson Bocaranda, llámese César Miguel Rondón, llámese los periodistas de BTV, han plegado a la narrativa de María Corina Machado porque se han beneficiado justamente de eso, y también ellos viven de la pauta. Es impresionante porque Edmundo González admitió que él trabajó para el chavismo, y no puedes trabajar para el chavismo sin ser chavista, primeramente, porque si no te van a detectar y te van a purgar. Y después lo otro que llama mucho la atención es que por muchos años no se ha visto nada contundente, no se ha visto ninguna acción contundente en contra de la dictadura, y todo lo contrario, la dictadura, la oposición, María Corina Machado y su gente, desde siempre, Leopoldo López, Juan Guaidó, Capriles, todos los que fueron alguna vez la cara de la oposición, siempre han
reconocido las instituciones de Venezuela, siempre han reconocido el CNE, siempre han reconocido el Tribunal Supremo de Justicia, lo reconocen como institución cuando sabemos que estamos en dictadura. Y estando en dictadura, ninguna de esas instituciones son legítimas, y ni hablar del CNE, por lo que incluso incitar a la gente a participar en las elecciones ya es un gran engaño, ya es un fraude. El fraude estaba hecho antes de que las elecciones se hicieran, porque decirle a millones de venezolanos que vayan a votar cuando la institución del CNE, del Consejo Nacional Electoral, no es real, no existe, no es legítima, ya es un fraude. Sí, por supuesto, o sea, y permíteme hacerte una pequeña corrección, Rilo. Venezuela es una tiranía de carácter criminal que tiene nuestro territorio secuestrado y que tiene, o sea, no existe un régimen institucional en Venezuela, no existen instituciones, no hay algo como un Tribunal Supremo de Justicia, todos son órganos o todos son, digamos, organizaciones subordinadas a esa organización criminal que es el chavismo. Entonces, por lo tanto, no puede entrar en la categoría de dictadura. O sea, de hecho, en el ámbito constitucional, la dictadura es algo legítimo, porque de hecho, en un estado de excepción, por lo menos en el caso de Bukele y en otros casos, en el derecho romano incluso, se establece que en épocas incluso de guerra o en épocas de catástrofe, es necesario que se implemente una dictadura para justamente sobrellevar esa situación. Por eso es que Venezuela no entra en la categoría de dictadura, entra en la categoría de tiranía criminal y narcotraficante. O sea, no es algo con lo que se pueda jugar institucionalmente o por la vía democrática. O sea, no se le puede dar carácter democrático a eso. Entonces, partiendo de este principio, es importante que la gente sepa y conozca la diferencia entre lo que es una dictadura y entre lo que es una tiranía criminal. Y entender que tú no puedes jugar bajo sus reglas, porque ellos van siempre a ganar, ellos van a jugar ellos van a ganar si tú siempre juegas con sus reglas. Entonces, partiendo de esto, es necesario entender eso. Y bueno, han habido referentes de derecha, dentro de Venezuela han habido referentes de derecha, e incluso todavía los hay, no los puedo nombrar en este momento por razones de seguridad, pero sí los hay. Sí hay referentes de derecha, solo que justamente ese aparato comunicacional, tanto el chavismo como la falsa oposición, le ha hecho de alguna manera shadow banning, o sea, los han baneado, los han censurado, incluso los tienen aplacados, pero referentes de derecha hay. En el caso del exterior, en este caso, que somos los únicos que somos visibles, el caso de Eduardo Vitar, el caso de mi persona, el caso de otros compañeros como José Carucci, y muchos otros referentes de derecha venezolanos que hay. Bueno, para ir cerrando, quisiera que dirijas unas palabras a todo el pueblo venezolano, a la juventud principalmente, y que de alguna manera les dejes un mensaje que les haga entender cuál debería ser el accionar del venezolano si realmente quiere salir de esta dictadura. Bueno, principalmente a la mayoría de los venezolanos le diría que no pierdan las esperanzas, que no pierdan la fe, que no pierdan esa voluntad de lucha, que se mantengan activos, que luchen por sus sueños, que crezcan personalmente, que se esfuercen cada día más por sobrevivir y por luchar, que no pierdan esa voluntad de lucha, porque referentes de derecha que empiecen a visualizar que hay otras caras que no pertenecen a esa clase política y que no pueden seguir confiando en la clase política que siempre los ha traicionado. Entonces, que investiguen un poco más sobre su propia historia, que investiguen la historia incluso de las personas que han seguido. En el caso que te comenté del pasado de María Corina, el pasado de los falsos opositores, sus relaciones con corrupción y todo eso. Entonces, es necesario que la gente empiece a despertar. Entonces, a los venezolanos les digo que despierten, que sepan que hay gente que con las uñas estamos trabajando para tratar de lograr la libertad de Venezuela. Hay referentes de derecha, hay ideas, estamos defendiendo las ideas de la libertad. Entonces, las ideas de la libertad tenemos que defenderlas a muerte. El socialismo no se puede sacar con socialismo, tenemos que sacarnos ese chip zurdo. Entonces, le hago un llamado a todos los venezolanos que investiguen acerca de los distintos movimientos de derecha que están surgiendo, que son outsiders y que de alguna manera genuinamente representan una esperanza para el pueblo venezolano. Bueno, él es Daniel Archer,
Daniel, sí, lo dije bien. Daniel Sí. Archer. Daniel Archer. Daniel Archer y estuvo acá en Hablando con Rilo. Síganlo en sus redes sociales. Instagram, TikTok. Sí, por supuesto. Mi Instagram y mi ex, más que todo, que son las redes que más utilizo, @343didacta. Esas son mis redes sociales. Perfecto. Bueno, y entérense de todo lo que está sucediendo y poco a poco cómo se va levantando una contrarrevolución, porque eventualmente, más temprano que tarde, el fin de la tiranía en Venezuela va a llegar. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Rilo. Y esto fue Hablando con Rilo. Hasta la próxima. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.